etapas, como siempre, es la segunda vez que participo en estos encuentros de Carnaval y Fusión Pampa, y eso fue todo lo que me pidió que haga por mail. O sea, evidentemente no vamos a tocar todo, sí nos vamos a centrar un poco en lo que es diagnóstico y control, básicamente en diagnóstico, que como bien dijo Guido, mi principal rol es en un laboratorio de diagnóstico. Tenemos muchos problemas en lo que es toma y remisión de muestras que se traducen en básicamente en falsos resultados negativos o frustraciones al momento del diagnóstico. Yo lo dividí de manera muy grosera en dos grandes etapas, lo que es maternidad y podestete inmediato, y la segunda etapa vamos a hablar de destete hablando de 35 días en adelante y engorde. Recordatorio de por qué son importantes, obviamente por qué tenemos tantos problemas digestivos. Recuerden que la expresión de enfermedades no es un evento azaroso, es la pérdida de equilibrio de la vieja tríada Virchow para los veterinarios, entre ambiente, hospedador y agente. Cuando se altera alguno de esos tres pilares, se expresa la enfermedad o se quiebra la salud. Y básicamente el lechón, en este caso el lechón de maternidad y destete inicial, tiene un problema o tiene factores predisponentes que surgen desde el nacimiento. Obvio que lo sabemos, pero igual así no los cuidamos o no los cubrimos como corresponde, lo que es asistencia al parto, manejo del calostrado, ¿sí? Lo que es asegurarnos que el lechón consuma calostro primero, leche después, que haya un estímulo suficiente, ¿sí? La edad del lechón y el intestino en desarrollo, el intestino del lechón lactante es un intestino que está en pleno proceso de desarrollo, entonces tiene menor capacidad de reparación y proporcionalmente ocupa más volumen en el peso del animal que el de un animal adulto. A la vez, en el proceso de maduración, en este momento se expresan algunos receptores que luego desaparecen, que tienen que ver con la mayor severidad de algunas enfermedades o de agentes en Perdón, etapas Javier. iniciales de la vida. Sí. Está lindo. No, Escúchame, no falta estamos viendo una planilla de la presentación. ¿No están viendo la presentación? ¿Vos la viste? Yo la estoy viendo hermosa, pero bueno, vamos a ver. Sacaron el otro día. ¿Las trajo Por las favor, cuatro? por favor, Porque me falta la de la sala mutee. 1. Adriana, por favor. Ay, gracias, muchas gracias. A ver ahora. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Bien, y ahí Ahora se mueve. Bien, disculpen, bueno, que les decía. Manejo al momento desde el parto, fundamental. Anatómico, desarrollo un intestino preparado para desarrollarse, no para recuperarse o repararse, una expresión de receptores distinta a lo que es el engorde. Y obviamente el ambiente, el frío, un desafío ambiental y un desafío de humedad más grande, corrientes de aire, temperatura no adecuada. La pregunta mía que yo hago es básicamente por qué impacta esto tanto en lo digestivo. Y básicamente la respuesta al frío, la falta de alimentación, ¿sí? Tiene que ver con dos procesos fisiológicos o fisiopatológicos que tenemos que recordar. Cuando hace frío hay una concentración o redistribución de sangre hacia órganos centrales, con lo cual el intestino no es uno de ellos, eso pierde motilidad, eso hace que proliferen las bacterias y virus presentes en el intestino, porque recuerden que el peristaltismo es uno de los mecanismos más rápidos para eliminar agentes o más eficientes. Obviamente, ante el frío y una hemoconcentración o una concentración de sangre a órganos primarios, lleva a que haya una pérdida de nutrientes en las células con ruptura de uniones estrechas, con pérdida de células, con mayor riesgo de colonización. Lo mismo ocurre ante la falta de alimentación, y falta de alimentación, recuerden que el lechón necesita consumir calostro y leche para tener energía, de una forma rutinaria, cada 1 hora, máximo, cada 2 horas. Entonces, seamos muy atentos porque si esto no pasa, en esa hiponutrición o desnutrición, también hay una reorganización de nutrientes y pérdida de las uniones estrechas y de la barrera a nivel intestinal. No nos vamos a meter mucho más con lo que es el rol de calostro, leche y alimento en lo que tiene que ver con la inmunidad de mucosas, con la inmunidad general, sistémica, y obviamente con la proliferación de microbiota benéfica
para el intestino del lechón en lugar de microbiota o bacterias perjudiciales, ¿sí? Es un tema para una única charla, lo dejamos ahí, pero recuerden que todo tiene una explicación teórica de lo que nos pide el sistema de producción. Ahí cambié la presentación, espero que se vean, es un recordatorio, básicamente, acá lo que tenemos es la división de... Espera que estoy buscando el puntero. La división de las primeras semanas de vida, ¿m? Y los agentes que involucran, que no vamos a hablar de todo, a las diarreas en maternidad y postdestete. Obviamente hay algunos agentes, como los coronavirus, en particular del Delta, el virus de la diarrea epidémica y el virus de la gastroenteritis, que son de denuncia obligatoria, ¿sí? Sepámoslo, ante un evento sospechoso, es nuestra obligación denunciarlo ante las autoridades sanitarias porque tiene que intervenir el SENASA. En Argentina, ¿no? En otros países cambia un poco la relación, pero bueno, no vamos a hablar de todos ellos, vamos a ver algunos. Y bueno, básicamente eso es un recordatorio para cuando esté la charla lo puedan compartir. Algunos de los agentes que vamos a tocar hoy, no vamos a hacer gran versión a lo que es los coronavirus, como gastroenteritis y diarrea epidémica, no tenemos gran experiencia. Hemos visto casos sospechosos, nunca confirmados. Sí tenemos experiencia en los otros agentes y lo vamos a ir repasando. Como ven ahí, la mortalidad es muy parecida, el periodo de incubación es de pocas horas, hasta 4, 5, 7 días para los coccidios, y la duración, cuando yo le pongo persistente, es que básicamente si nosotros no tomamos las medidas de control adecuada, el cuadro va a seguir en una forma endémica y hasta subclínica, pero ante cualquier quiebre de la salud del sistema, y hablo del sistema desde instalaciones para abajo, pasando por las personas, vamos a tener una nueva reaparición. Distinto es un poco lo que pasa con los Clostridium, que duran 2 o 3 meses el cuadro, y luego reaparece, y parece que se calme y vuelve a reaparecer. Pero bueno, tenerlo en cuenta que no es que lo controlamos y volvió a aparecer. Generalmente tenemos que asumir que una vez que se expresa, tenemos un factor de riesgo y debemos luchar contra ellos. ¿Cómo planteé yo la presentación? A partir de 2 casos modelos, empezar a discutir lo que me había pedido Guido, que era básicamente cómo arribamos al diagnóstico o cómo generamos las mejores herramientas diagnósticas posibles a nivel granja, o qué tiene que hacer el veterinario en granja para arribar a un diagnóstico. Básicamente, este es un cuadro clínico de una granja que se presentó a partir de la segunda semana de vida, desde estos últimos años. Una diarrea cremosa, pastosa, que desmejora el lechón y no hay aumento de mortalidad. Y eso fue el motivo de consulta. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Cada cual tiene su forma de trabajar. Lo que yo les voy a contar es mi experiencia o cómo es mi enfoque, que creo que es el correcto, pero no quiere decir que sea absolutista. Sí, lo que les sugiero a los más nuevos, que tengamos una rutina de trabajo. Que encaremos los problemas siempre de la misma forma, de lo más ordenado posible. Así reducimos la variable aleatoria, la variable de omitir algunos eventos. Entonces, yo lo primero que me pregunto es, ¿qué agentes están presentes en mi explotación? Ya conozco la situación teórica que se las puse antes. Escherichia coli, rotavirus, coronavirus, Cystospora suis, Clostridium. Esos son los principales agentes que están presentes. Entonces lo que tengo que determinar es cuáles se están expresando. Cuándo es una situación normal y cuándo se transforma en anormal para el sistema. E insisto, y de sistema hablo de la granja, no solo del animal. Luego voy a tener que tratar de determinar, en función de los hallazgos y la experiencia clínica y la bibliografía, cuándo esos cerdos están infectando, para determinar el momento crítico o el momento donde tengo que contener el problema. Y luego también determinar el momento de mayor riesgo, que es mayor excreción, no riesgo para el animal en sí, sino para el resto de la población y su impacto en la expresión clínica. Entonces, ¿por qué aplicamos o solicitamos método diagnóstico? Y esto ténganlo en claro siempre, porque es una de las principales fallas que vemos nosotros en el laboratorio. Si yo voy a generar o a invertir en un diagnóstico, voy a invertir tiempo, dinero y expectativas, es para generar información, para realizar algún cambio positivo. Yo no voy a mandar una muestra al laboratorio, yo Javier, y espero que ninguno de ustedes, solamente para ver qué onda.
qué puede estar pasando. No, no. Voy a generar información para un cambio positivo, ¿sí? Para generar una medida de herramienta, una herramienta de control, prevención, ¿sí? O tratamiento que controle ese problema, que puede ser de alto o bajo impacto. Y obviamente de qué dependerá el método diagnóstico, de los objetivos del trabajo, le voy a mostrar algunos ejemplos, de la biología del proceso, del problema y de los recursos disponibles, ¿sí? Acá hay 2 ítems o 3 que son importantes recordar. La dinámica de las enfermedades de cualquier, o que afecten a cualquier agente, a cualquier granja, tiene que ver con una variabilidad intrínseca y nunca terminamos de entender por qué. Las diarreas por ahí en maternidad aparecen más en invierno, lo asociamos al frío, por ahí se expresan en algún momento porque hay más cachorras, quizás una etapa de crecimiento, quizás tenga que ver con algún error en una aplicación de una vacuna o de un preventivo. Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas, pero muchas veces no llegamos a entenderlas. Y somos de hacer mucho hincapié en el diagnóstico relacionado con la productividad. ¿Qué es esto? Nosotros somos un sistema de producción de carne, que buscamos ser lo más eficiente posible, considerando la salud y el bienestar de los animales y el cuidado del medio ambiente. Ese es el ideal que debería marcar nuestro norte. Ese es el desafío que tenemos que llegar como país en el corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, a mí las enfermedades me van a impactar solamente me van a importar, perdón, solamente si me impactan en la productividad. Luego podré trabajar en el control de las subclínicas para que no sean clínicas, pero primero evaluemos para destinar los recursos, que siempre son limitantes, en el impacto productivo. Y eso va a colación que los cuadros clínicos son muchas veces difíciles de medir o cuantificar, y solo detectamos diferencias pequeñas en productividad o variables en la productividad, como es el caso este. La diarrea siempre estuvo. En esta granja siempre hubo un problema de diarrea que se fue controlando, pero nunca se llegó al objetivo final de control absoluto, que es muy difícil, y el desafío con diarrea siempre está propio del sistema, inherente al sistema, después lo podemos charlar. Pero básicamente el motivo de consulta fue por diarrea en la segunda semana, porque no lo podían controlar. Pero históricamente esa granja tuvo problemas de diarrea. Y obviamente el desafío y frustración al momento de interpretación y control tiene que ver con los agentes endémicos. Y señores, salvo contadas excepciones como pueden ser los coronavirus, lamento informarle que todas las bacterias y virus que afectan al animal en maternidad son o se van a transformar en endémicos. Entonces, una vez que nos explota el problema, tenemos que aprender a convivir con ellos y limitarlos. Esto simplemente para los colegas que estén del otro lado y que se vayan armando ese plan de trabajo. Recuerden que esto tiene que ver con un proceso de diagnóstico y ese proceso de diagnóstico tiene que ser organizado y partimos de lo general a lo particular. Generamos información para luego, a partir de eso, con esa información generada, pensar, analizar qué hago con esos resultados, qué sentido tiene, sino reformular todo el proceso antes de lo que nosotros mencionamos ahí, que es identificar una oportunidad y actuar, es identificar el plan de acción, generar el plan de acción. Pero siempre tiene que tener una lógica. Empiezo por resolver un motivo de consulta, empiezo por el examen clínico en necropsia, en ese examen clínico evalúo el ambiente también y el flujo de animales, genero toda la información hasta los estudios complementarios, siempre tomando las muestras adecuadas, luego, una vez que tenga los resultados, no simplemente los envío, sino si yo soy el veterinario actuante, tengo que interpretarlos y tomar decisiones en ese sistema. Lo que funciona en A no funciona en B porque esos sistemas son distintos. Y este es otro gráfico que se los dejo, me parece muy interesante también para eso. Básicamente, ¿hay cuadro clínico? Sí o no. El cuadro clínico sí es fácil de ver, el cuadro clínico no. ¿Hay motivos para revisión monitoreo? Los que hacemos sanidad creemos siempre que sí, pero eso lo debe evaluar la granja y el sistema. ¿Sí o no? Si no, quedamos ahí. Si es sí, generemos todo el proceso de diagnóstico con las estrategias que consideremos adecuadas. Pero, básicamente, esto tiene que ver con no hacer estudios por hacer. Si vamos a hacer un estudio es para generar información para una toma de decisiones. Bueno, con ese enfoque normal, o sea, macro que uno hace, nos planteamos en esto. Agentes más frecuentemente involucrados en diarrea en maternidad, ya los conocemos, los deberíamos conocer todos. Nuevamente refuerzo el tema que coronavirus, virus de la gastroenteritis transmisible, está presente en Argentina. Hay cuadros ocasionales, no siempre diagnosticados, y es una enfermedad de denuncia. Diarrea epidémica es exótica,
Los otros están presentes, endémicos, en la mayoría de las granjas del país, simplemente a veces se expresan unos u otros. Y mi enfoque, una vez que yo me meto en el problema, tiene que ver con esto: clínico epidemiológico. ¿Qué lechones? ¿Cuántos lechones? ¿Cómo evoluciona el cuadro? ¿Se mueren o se retrasan? ¿O se mueren después deshidratados? ¿Cuándo se presentan? ¿Primeras horas? ¿Primeros días? ¿Al final de la etapa? ¿Apareció de golpe o fue increciendo en su problema? Todas esas cosas las tenemos que ir pensando siempre, y en nuestra experiencia, el colega que está en granja, en el día a día, cuando nos llama, eso no lo pudo ver, ya le perdió el hilo. Entonces actuamos muchas veces como ordenadores de lo que está pasando. Ejemplo, hace 2 o 3 semanas tuvimos un problema de diarrea en una granja asociado a hembras de segundo ciclo. Entonces revisemos qué pasó en esas hembras puntuales, y solamente afectaba a hembras de segundo ciclo. Tenemos un enfoque, vayamos a ver qué le pasa a los lechones y cuál es el problema, ¿sí? Entonces siempre tengamos en cuenta algunas de estas variables para ir filtrando nuestro esquema de trabajo. Totalmente teórico, porque Guido me aprendió diagnóstico clínico, me pidió que yo hable un poco, y cuando uno lee los libros, básicamente las características de la materia fecal en todas las especies son de importancia. A mi humilde entender, desde el punto de vista macroscópico y de diarrea, clínicamente podemos diferenciar poco. Básicamente las diarreas son cremosas a pastosas, más o menos acuosas. Algunos presentan flóculos, pero no soy una persona de definir a partir de la diarrea qué agente puede estar actuando. Prefiero ponerle nombre a través de un diagnóstico complementario. Hay un error en isósfora, hoy se llama cistoisósfora, pido disculpas. Y el tipo de diarrea, yo lo usaba mucho cuando era docente para relacionar esto. Un animal que empieza con una diarrea, que se deshidrata muy rápidamente, que pierde estado, sería ilógico pensar en un coccidio, en un cistoisospora, porque eso tiene más que ver con un mecanismo de acción de diarrea hipersecretoria o de daño fuerte a nivel intestinal, como puede ser un Escherichia coli o como puede ser un coronavirus. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero por eso dejé eso ahí. Recuerden siempre lo que nos enseñó en la facultad, a veces o muchas veces debería ser útil para resolver la problemática diaria. Animales que se deshidratan rápido en vez de morir, asumo que es algún agente que produce pérdida de líquidos y nutrientes por el intestino. Animales que mueren de golpe, asumo que son agentes por ahí más asociados a la toxigenicidad, como pueden ser los clostridios. Eso es un poquito lo que yo trato de transmitir, ¿sí? Puntos claves del análisis clínico epidemiológico: la relación con la paridad de las hembras, si afecta más cachorras, si es una granja nueva, si hay poca inmunidad de base, la edad de presentación, agente de las primeras horas, básicamente virus, algunas cepas de Escherichia coli, Clostridium, o si afecta a partir de la segunda o tercera semana, podemos pensar en coccidios, y complicante de alguno más. La severidad del cuadro, a esto me refería: ¿cuántos animales? ¿Aparece de golpe? ¿Es más viral? ¿Aparece paulatinamente? ¿Es más de origen bacteriano? ¿Se recuperan y quedan flacos? Puedo pensar en una coccidiosis, en una coli. ¿Se mueren? Sin signos, casi sin diarrea, pensemos más en un Clostridium. ¿Se mueren luego de varios días de deshidratación y pérdida de estado? Pensemos en un virus o en una coli. ¿Sí? ¿Cuándo se mueren? ¿A las pocas horas o a los días? Y factores asociados, ubicación, relación con ambiente, relación con corrientes de aire, relación con las salas, la higiene de las salas, cómo lavo, cómo desinfecto, qué vacío tengo, todos temas a considerar como factores de riesgo que no se reducen simplemente a indicar un antibiótico. Yo con un antibiótico voy a estar corriendo atrás, entonces necesito controlar alguno de esos agentes, ¿sí? Algunas fotos, recuerden que esto tenía que ver con un caso de ejemplo, pero bueno. Fotos de diarrea, y por esto yo digo que me cuesta asociarlo con un agente del tipo de diarrea. Según la experiencia de algunos y lo que dicen algunos libros, la imagen de la derecha, de la pantalla de la derecha, serían más asociadas a coccidios. La de la más de la izquierda serían más unas diarreas de origen bacteriano. Ahora me cuesta ponerle nombre y apellido y le voy a mostrar por qué después. Insisto con la diferenciación macroscópica difícil, pero de la diarrea, pero acá ya empieza a aparecer otro factor: el estado del animal. Fíjense el estado del animal de los dos lechones de abajo, de las dos fotos de abajo, perdón, versus los 4 lechones o las 2 fotos de arriba.
Fíjense el grado de deshidratación y la pérdida de masa muscular, si bien se ve poco, esos lechones de arriba seguramente han sufrido un proceso catabólico con pérdida de masa muscular, pérdida de peso, asociado a la deshidratación, y una diarrea con flóculos, con restos de tejido, comparada con la de abajo, que es una diarrea más cremosa, acuosa, donde el animal básicamente está con una deshidratación leve. Si yo veo lo de arriba, pienso más en un cuadro de primeras horas, en un cuadro más de origen viral. Yo estoy pensando sin ponerle nombre todavía. Pienso en un problema de inmunidad. Si veo las de abajo, yo estoy pensando más en un agente bacteriano que debería haber controlado, como puede ser una Escherichia coli, quizás asociada a otros agentes o no, pero hoy no lo sé, pero bueno, por algo se está expresando. Lo veo en algunas camadas, en algunos lechones, o en todas las camadas, en todos los lechones. Fotos de abajo, 3 camadas, la 2 de la punta, una misma granja, distintas camadas. Fíjense que básicamente en la de la izquierda hay pocos animales con una deshidratación severa, con un daño severo. Sí, hay muchos sucios, la diarrea severa, pero parecería ser o un cuadro inicial o un cuadro de menor impacto que la de la derecha, la de la izquierda de la pantalla, perdón, que los lechones están todos amontonados con deshidratación severa con pérdida de estado. Si yo veo lo primero, digo, o es inicial, o es una diarrea de poco impacto, o está bien controlada, con la herramienta que yo quiera. La del medio, la del medio también, quizás hasta muchas veces yo soy partidario de no hacer ninguna intervención en algunas diarreas, y la de la izquierda evidentemente tengo que hacer algún control. Lo mismo pasa con la de arriba, son lechones individuales, en una camada con poca afectación. Bueno, entonces pasa a ser un problema individual. ¿Están todos los lechones calostrando adecuadamente? ¿Son lechones en buen estado? ¿Son lechones chicos que yo moví? ¿Son hijos de alguna madre en particular? Y ese es el desafío antes de iniciar un tratamiento individual o poblacional. Fíjense el estado del lechón de la extrema izquierda versus el de la extrema derecha. Clínicamente, eso es lo que miro. Me voy a la necropsia, vengo de una formación patológica, entonces me gusta hacer necropsia, pero considero que la necropsia es una herramienta clave, porque es una herramienta de bajo costo y genera muchísima información al momento de que yo tengo que decidir un método complementario de diagnóstico. Hoy capacitamos a los operarios de granja para la necropsia y tratamos de transmitirle que miren las cosas que uno quiere mirar. Básicamente, cuando yo tengo un problema de diarrea, en este caso, es importante ver el estado corporal del animal. Si el animal se muere en buen estado, se muere retrasado, se muere deshidratado, se muere luego de varios días. Por eso puse grado de deshidratación y condición del animal. No voy a hacer ningún análisis de estado de deshidratación ni nada. Simplemente quiero ver si el lechón se muere de manera rápida, un buen lechón, o si los lechones nacen chicos y se mueren rápido, o si los lechones nacen bien, se retrasan, se deshidratan y se mueren. ¿Sí? Obviamente hablando de animales representativos del problema, y le voy a decir lo que es representatividad. ¿Y qué voy a mirar? El intestino. Conclusión, si yo tengo un problema de diarrea, tengo que tomar la decisión y ver cómo hago. Si la bioseguridad para mí es importante, para mí, Javier, siempre es importante, pero hay que ver cómo es el sistema en la granja. Tengo que ir a ver los intestinos, no hacer necropsia y mirando primero el otro. Voy a ver lo que hay en los intestinos de un animal que se murió de diarrea o que sacrifique por diarrea. Grosor de pared, presencia de quelíferos, contenido intestinal, el pH intestinal y ver cómo está el meso. Lo vamos a ir viendo. Las fotos de arriba, 4 imágenes, 5 lechones con distintos problemas de diarrea. Por ahí no se explican bien. Estoy marcando, por si no ven mi cursor, el que está con la tapa azul. Fíjense que es un animal en muy buen estado, un animal lindo, con diarrea. ¿Qué veo yo? Básicamente, un intestino, hasta lo que puedo ver, sin lesiones por fuera del intestino, con un contenido líquido, y acá en más detalle veo que el contenido tiene un color similar al de la leche, al del cuajo, amarillento, blanquecino, no hay lesión a nivel intestinal. El del medio, el flaquito, y acá es donde empieza la discusión, es un animal que no estaba comiendo, pero no sé si no estaba comiendo secundario a la diarrea o no. Sí veo los intestinos muy distendidos, los intestinos parecerían estar más finos de lo normal. Veo un animal con un estado, pérdida de estado, un animal que había nacido lindo y se ha puesto muy flaco, tiene el pelo hirsuto y ha perdido masa muscular, y poco contenido en los intestinos. Por alguna razón, este animal no estaba comiendo, o lo que comía lo perdía. En la tercera foto,
para que vean cuánta información me está dando, yo ya veo que al menos una parte del intestino, si no se llega a ver bien, está más gruesa. Y esto en vivo, digamos, en 3 dimensiones se ve muy bien, el intestino está grueso, está remarcado. Como ven en la foto de abajo, ya se ve más grueso comparado con la parte de arriba de los intestinos. La pared está engrosada. Y en esta foto básicamente estoy comparando. Esto es el mismo envío de muestras de una granja. Llegan 2 lechones sacrificados. En uno veo un marcado edema de mesocolon. En otro veo, no tiene edema de mesocolon, y veo un animal con un contenido amarillento líquido parecido a este ejemplo. Y acá vemos en más detalle el edema de mesocolon. Animales lindos, en buen estado. Estos, todos, menos el flaquito, estaban comiendo, como pueden ver, ¿sí? Entonces, considero que es un animal que tenía ánimo y estaba mamando leche, pero hay algún proceso patológico en el intestino que me hace pensar que puede estar fracasando, que puede estar teniendo diarrea. La ausencia de lesiones, después lo vamos a reforzar, el único agente en mi conocimiento que produce diarrea sin producir lesiones macroscópicas ni microscópicas es la Escherichia coli, que causa diarrea por toxinas. Entonces, yo en este caso tengo que descartar si hay presencia de Escherichia coli. Esto me hace más pensar en una diarrea viral, si es un problema de diarrea. No sé si el animal es representativo, créanme en este caso que sí. Las paredes engrosadas me hacen pensar más, dependiendo de la edad, en Clostridium perfringens o en coccidios, y este caso es el caso típico de Clostridium difficile. Entonces, ya macroscópicamente yo puedo ir asumiendo cierta diferenciación o cierta confirmación o presunción diagnóstica más fuerte que con la simple observación de la diarrea en el piso de la maternidad. Siguiendo con la observación, algo que le prestamos mucha atención son estos pequeños vasos linfáticos, son los quilíferos. Estos quilíferos, vengo de una escuela que los consideraba muy importante, la única función que tienen es tomar la linfa del intestino y mandarla hacia el vaso, hacia el hígado, donde va a ser procesada, ¿no? Básicamente esto funciona cuando el intestino, la pared intestinal está activa y los nutrientes pueden ser absorbidos y procesados. Si yo tengo diarrea, y esto lo veo tan claro como en estas 2 fotos, es básicamente un problema de diarrea asociada a Escherichia coli que estoy pensando. Lo mismo pasa para este caso, donde yo veo que la pared intestinal no está afectada y básicamente lo que veo es un aumento del contenido líquido. Ahora, si yo me encuentro con algo de esto, fíjense cómo se trasluce la tijera a través de la pared intestinal. Es un intestino adelgazado, eso más de origen viral en distinto grado. Ese es el primer pensamiento que yo tengo que pensar. ¿Y por qué estoy pensando esto? Pues yo ya estoy haciendo el ejercicio de qué muestras voy a tomar para qué tipo de estudio, y empezar a pensar un plan de control, si lo tengo que resolver, al menos en el corto plazo. Diarrea colibacilar con algunos pocos flóculos en la extrema derecha, un contenido líquido bien marcado, y en el medio 2 diarreas de origen viral, con algunos flóculos y algo de fibrina, parecería un intestino adelgazado, no exageradamente, no se llega bien la foto, pero fíjense que se trasluce la punta de la tijera, y en la derecha 2 enteritis fibrinonecróticas, al menos el diagnóstico microscópico, macroscópicamente es una interpretación o sospecha, que las podría estar asociando con Clostridium perfringens o con coccidios, dependiendo de la edad. Entonces, tengo una pared afectada, tengo una pared engrosada o una pared adelgazada, y ya estoy pensando en diagnósticos diferenciales. El siguiente paso, que realmente lo usamos más a laboratorio que a nivel de granja, es medir el pH del contenido intestinal, y básicamente tiene que ver con un concepto arraigado hace muchos años, que la diarrea colibacilar es una diarrea que tiende a ser alcalina por la salida de electrolitos y agua sin dañar la pared, como vemos en la foto de abajo, pH de 7 para arriba, eso es alcalino, y las diarreas de origen viral por el daño a nivel de la pared, básicamente con salida de detritos celulares y proteínas, tienden hacia un pH ácido, como vemos en la foto del medio, que tiene un pH de más o menos de 5 o 6. Entonces es una buena herramienta diagnóstica para ir sumando información para tener un diagnóstico presuntivo más fuerte. Con respecto a la edad, se los dije, lo reforzamos: primeros días, descartar Clostridium,
agente que mata por toxemia, mata de manera muy rápida, muchos animales sin diarrea, sobre todo el difícile y el perfringe tipo C. Este último tiene más una diarrea hemorrágica. Los virus, en particular rota y coronavirus, sobre todo coronavirus, pueden matar muchos animales en los primeros días, luego se vuelven más tranquilos. Y algunas cepas de Escherichia coli, que quizás la mortalidad no es tan alta, pero son los principales factores. Con más o con menos impacto, digamos, menos mortalidad entre los primeros días y primera semana, y luego recuerden que empiezan a aparecer a partir del día 7, 10 de vida, 5, los coccidios. La mortalidad y morbilidad es variable, no le prestamos mucha atención, solamente tener en cuenta que aquellos agentes que producen alta mortalidad generalmente son clostridiales o son coronavirus. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta. Bien, ahora viene la parte que más tenemos que practicar todos, que es, vi el cuadro clínico, hice necropsias, es para tener una sospecha y para no mandar a que hagan todo lo que pueda el laboratorio, cualquiera que fuese el laboratorio, ¿no? Entonces, yo ya tengo que, al momento de hacer la necropsia, ya tengo que estar pensando qué muestras voy a tomar y para qué diagnóstico. Pero la necropsia y el cuadro clínico es orientativo de una sospecha. Luego, ¿qué muestras voy a tomar? Puedo tomar muestras para histopatología, para detección de oquistes, para PCR, ¿sí? Y en algunos laboratorios puedo detectar por inmunoensayo agentes virales. Eso es todas las herramientas que tengo en Argentina, y las tengo todas, eso es bueno. Yo decidiré si voy a mandar para un laboratorio puntual o para varios. ¿En qué momento? Generalmente es preferible los primeros 2 o 3 días del cuadro. Cuando hay mayor excreción de agentes, yo quiero detectar al agente, y cuando las lesiones son más típicas y menos confusoras de agentes agregados. Ahora, si viene la limitante de Argentina, si bien en Argentina a nivel país tenemos todas las técnicas disponibles, no todos los laboratorios tienen todas. Y acá tengo que pensar seriamente qué voy a hacer, consultar a mi laboratorio, al que yo voy a enviar, para saber qué técnica tiene disponible y ver si eso me convence de qué es lo que yo necesito. Muchas granjas nos suelen enviar, como vieron fotos, lechones enteros. Nosotros no tenemos problema en que envíen lechones enteros al laboratorio. Dos condiciones: que sea un animal con diarrea, representativo del cuadro, no que sea un animal atrasado, que se murió aplastado por cualquier otra cosa, y que llegue con suficiente refrigeración al laboratorio, no que salga con refrigeración. Recuerden que siempre la refrigeración es 4 o 8 grados a la llegada, y que debería llegar en menos de 24 horas. Si no, vamos a perder por procesos autolíticos la posibilidad de observar detenidamente por histopatología, y potencialmente algunas bacterias o virus asociados al postmortem van a proliferar y enmascarar la presencia de agentes patógenos. ¿Sí? Entonces, ese es mi consejo. Si yo tengo que elegir, prefiero hacer la necropsia en granja, tomar muestras de distintos segmentos intestinales, ahora lo voy a detallar un poquito más, que mandar el lechón entero al laboratorio. Si me van a mandar lechón entero al laboratorio, ningún problema, manden buena cantidad. No manden un lechón y asegúrense de que es un animal sacrificado por diarrea y en la medida de lo posible sin tratar. ¿Cuál es mi estrategia? Si yo quiero llegar a un diagnóstico, trato de hacer todos los diagnósticos disponibles. En mi caso es particular porque soy parte de un laboratorio, entonces los tengo a todos, y por eso enfoco. Generalmente lo que dejo de lado, salvo que haya un diagnóstico clínico fuerte, es los oquistes, pero ante cuadro de diarrea yo soy de tomar muestras para bacteriología, ahora vamos a ver cómo, para detectar y caracterizar luego por PCR ese agente. Trato de hacer PCR virales dependiendo de la sugestión clínica o de la sospecha clínica que yo tengo, y sí o sí me apoyo mucho en la histopatología. ¿Por qué? Porque todos los agentes están presentes en todas las granjas, como les dije. Entonces, hoy las técnicas de diagnóstico me permiten detectar el agente. Yo necesito asociar ese agente al cuadro, y en la medida de lo posible una cantidad significativa o importante de animales al cuadro, para que no me queden dudas que mi agente está produciendo el cuadro y no tener que hacer un diagnóstico de nuevo en el poco tiempo. ¿Sí? Bueno, se me corrió esto, perdón, quedó para atrás. Y esta es la imagen que yo siempre no quiero ver en la granja y la quiero ver. Cuando yo tengo un problema por un agente infeccioso puntual, esto es lo que espero ver. El 80-90% de mis animales
muertos con las mismas lesiones. Fíjense, la foto de la izquierda, todos animales con diarrea que parecería ser de un origen más bacteriano, por lo que le decía, el contenido líquido, la pared intestinal, si bien estamos lejos, no parecería estar afectada, y los animales en buen estado. Y lo de la izquierda, lo de la derecha, perdón, son animales muy retrasados, ninguno estaba con comida, con intestino adelgazado, que no sé si es propio del proceso de inanición o hay un agente viral en la mano. Pero todo eso es lo que yo quiero ver. Distinto es cuando se empiezan a presentar dos animales por un cuadro, uno con otro, y así vamos viendo que se complica el diagnóstico. Cualquier duda después lo retomamos, ¿sí? El diagnóstico, ¿sí? Etiológico, yo tengo que pensar si es de animal muerto, hacia mi izquierda, y si es de animal vivo, hacia mi derecha. Y en el medio el formol, que para mí es un aliado de lujo. De animal vivo, si yo voy a tomar animales vivos, no, perdón la expresión, no ratoneo con la cantidad. No hago un hisopado rectal. Tomemos varios hisopados rectales y de animales sin tratamiento, sobre todo si yo estoy pensando o sospechando de un agente aislable como puede ser el Escherichia coli. Menos eficiente para el diagnóstico de clostridiales, porque tengo que buscar agentes o genes productores de toxina, y útiles para el caso de agentes virales y coccidios potencialmente sí, si bien yo coccidios prefiero tomar cuando ya el oquiste maduró y lo puedo tomar del piso mismo. Después lo discutimos. Soy menos amigo de tomar la materia fecal en recipientes estériles porque se suele contaminar más o suele ser más sucia, si bien en el caso del lechón puedo tomar a partir del recto. En el animal muerto, puedo tomar un hisopo, que esto a granja siempre es más complicado, porque generalmente no todos tenemos hisopo, o simplemente ligando el intestino, el segmento, las puntas de un lechón de maternidad, evito que haya derrame, ensuciamiento, contaminación de la muestra, pero por eso sugerimos ligar el intestino. Al menos una parte. ¿Qué voy a hacer para esta patología? 3 mínimo, 5 o más segmentos de todas las partes del intestino. En particular, duodeno, yeyuno e ilion. Tengo que tomar del segmento proximal, del medio y del distal en el intestino delgado. Los agentes afectan en distinto grado a todos. Tomo un segmento de intestino grueso de colon, de ciego y de recto. No me cuesta nada. Hago una muestra o 2 muestras de cada uno para que el patólogo tenga más herramientas para poder ver la integridad o los daños asociados a la mucosa. Básicamente, ¿qué hago yo? Tomo de varios animales, tanto vivos como muertos, por lo menos 3, si los tengo, a 5. Tomo varios segmentos de intestino y le trato de hacer, ya les digo, bacteriología seguro, si sospecho de coli, virología y bacteriología si sospecho de virus. Las clostridiales van por otro camino si sospecho de coccidio, y en todo caso siempre tomo muestras para histopatología. Ahora vamos a volver al caso, les contaba, para que vean que no siempre puede cumplir esto. Para el diagnóstico correcto necesitamos un análisis completo. Entonces, tener en cuenta lo que le vengo diciendo. La detección de un agente no es necesariamente la enfermedad, ¿sí? Y tengo fallas en el diagnóstico si solo utilizo el test y no considero el contexto y momento de la enfermedad. Y el riesgo de error se reduce al utilizar múltiples estudios o estudios repetidos. O cuando analizo todos los resultados en el contexto y no algunos datos parciales. Esto es la segunda parte del informe de la granja que les mencionaba. Entonces, yo hago mi revisación clínica. La primera semana, recuerden que la diarrea era la segunda semana, tenía escasos animales con diarrea o camadas con diarrea, y la mayoría tratadas con ceftiofur de larga acción, que era la herramienta que habían decidido en la granja. La segunda semana eran 3 salas de la misma por semana, todas las salas con diarrea moderada, en alto porcentaje de camadas, los lechones no se morían, los lechones se venían abajo. Fíjense que 11 a 24 camadas afectadas, la mayoría tratada con ceftiofur de depósito. Alerta, se trató con ceftiofur a la primera semana y se trató con ceftiofur cuando apareció la diarrea. O sea, estamos porfiando el proceso porque estamos tratando 2 veces con lo mismo. Y me dejaron hacer solamente necropsia de 2 lechones sacrificados. Entonces,
como había poca posibilidad de hacer necropsia, fuimos a una estrategia que lo que hice más abajo, pools de materia fecal o de hisopados de animales de distintas salas problema. En los dos animales, fíjense que yo encontré un pH de contenido intestinal bajo, 6, ¿sí? Con flóculos que me hacía pensar algo de origen más viral, pero fue por PCR negativo a virus, se aisló en ambos Escherichia coli, ahora les voy a mostrar el antigrama, y en uno había atrofia de vellosidad sugestiva de lesión viral. En el otro no había lesiones. Conclusión, animal 1, los hechos, ya no es solamente la interpretación, me hace pensar en una diarrea colibacilar, animal 2, una diarrea de origen viral, a pesar de la PCR negativa. Y en los 5 pools de cada una de las salas, tomamos 5 pools en total, todas negativas a rotavirus, y moderada escasa cantidad de quistes de cistoisospora presentes y Escherichia coli positivo toxigénica en un hisopado intestinal. Y acá, amigos, es donde se complica la cosa. O soy muy malo tomando muestras, que puede ser, o tenemos una coinfección, que es muy probable, o no sabemos dónde estamos parados, que también es probable. Pero para eso necesitamos tiempo para pensar y leer. Lo más probable es que esto se asemeje a la realidad de todas las granjas y tengamos múltiples agentes participando, porque los agentes están presentes. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Acá les puse el resumen. Fíjense, la detección de PCR por rotavirus, la detección de oquistes en muy baja cantidad y la sensibilidad antimicrobiana Escherichia coli. En el corto plazo ya veo algo que me llama la atención. Usaban Certiofor no una, sino 2 veces y 3 de 5 aislamientos resistentes a Certiofor. Primera medida, basta de dar Certiofor, busquemos otro antibiótico en función de lo que me reporta el laboratorio o busquemos y pidamos específico. En este caso rotamos por otro antibiótico inyectable y como con eso solo no lo vamos a acabar porque no nos queda claro cuál es el problema, ¿qué otras acciones tomamos para contener esto? Lo vamos a ver en el control. Pero yo tengo coccidios. ¿De dónde vienen los coccidios? Del ambiente. Revisemos procesos de lavado y desinfección. Lo charlamos después, si les parece. ¿Y de dónde vienen los virus? Un problema de inmunidad. Revisemos procesos de feedback e inmunización. Recuerden que para los virus no tenemos vacunas en el país. Nuestras vacunas son anti-Escherichia coli y anti-Clostridium. Generalidades de tratamiento, y acá nos podemos pelear un rato largo y no hay ningún problema. Lo último que vamos a hacer es medicar. El antibiótico es el señal de que fracasaron todos los mecanismos de control sustentables en el tiempo. Obviamente es necesario porque estamos en un sistema intensivo. Y acá viene, evaluemos factores de riesgo. Mi temperatura, mi flujo de producción, ¿es el correcto o estoy forzando el sistema y estoy llevando la temperatura a niveles muy bajos o muy altos? ¿Cómo es la nutrición y la alimentación tanto de la madre como del lechón? ¿Qué edad tiene mi plantel? ¿Cómo lavo? Y generalmente el problema, me voy a corregir, tenemos muchos problemas de lavado en granja y tenemos otro problema, el flujo. Tenemos pocos días de vacío, prácticamente ninguno, y entonces estamos trabajando sobre salas húmedas. Cuando yo desinfecto sobre sala húmeda, estoy generando una dilución del desinfectante, punto crítico. Luego, como nunca baja la inmunidad, estoy generando una mayor humedad en las salas y con eso estoy generando mayor probabilidad o mejores condiciones para que las bacterias y los virus persistan. Las personas somos los principales diseminadores y perpetuadores de las diarreas en maternidad. Estoy cansado de ver, y perdón si alguno ofendo, los lavabotas, los mojabotas, cuando son lavabotas, en la entrada de la sala. Son acúmulos de barro y tierra. Cuando tengo diarrea, pensemos en una herramienta más efectiva para el control que mojar una bota en una solución sucia con algo desinfectante. Si le damos mucha atención a la inmunidad, tanto las vacunas de hacer la gestante en el momento adecuado, como el feedback. El feedback es una herramienta que nosotros nos podemos dar el lujo de usar en Argentina, porque no tenemos PET, o al menos no lo hemos visto nunca, y no tenemos TGE, o al menos tenemos TGE bastante limitado, no tenemos PIRS, entonces podemos jugar con ella.
El feedback, hay muchas estrategias para hacer feedback que son útiles para levantar la inmunidad general, si bien nunca lo hemos medido al 100%. Con los años me he puesto más viejo y soy más de darle mucha atención a la hidratación. Como en la fotito, está bastante sucio el plato, pero la mayoría de estos agentes permiten que el lechón siga tomando líquido y necesitamos hidratarlo, tanto bienteral o parenteral. No soy muy amigo de la parenteral. En alguna época, cuando yo me recibí, se hacía mucho la hidratación intraperitoneal, me parece una locura el tiempo del operario y aumentar la probabilidad de que salga mal. Entonces, tanto por platitos como por soluciones hidratantes en jeringa, soy muy amigo de la hidratación. Y por último, lo que estoy planteando es la medicación, y la medicación no basarnos solamente en antibióticos inyectables. La toma de de antibióticos, como le mostré antes, depende del diagnóstico presuntivo y estudios complementarios. Hay levaduras que funcionan bien en algunos desafíos, siempre y cuando el alimento no esté medicado, o no haya alta carga de antibióticos en el sistema, si no mata la levadura, o algunas levaduras. Y luego, algunos aditivos o algunas formulaciones, como pueden ser los ácidos, algunos ácidos orales, hasta el vinagre, funcionan bien para el control. Yo soy convencido que muchas diarreas son autolimitantes y no hace falta medicarlas, al menos con antibiótico inyectable, pero sí alguna medida de contención. Después se los dejo, lo discutimos. Todo en general, casos puntuales y experiencias, seguramente podamos discutir muchas entre todos. Pasando a la segunda etapa, para no hacerla tan larga, acá estamos hablando ya de animales de más de 35 días, si quieren, los primeros 10-15 días del post-destete. En general, los agentes son una continuidad de lo que tengo en maternidad, que se agravan por el destete, pero si yo trabajo bien en los pilares de inmunidad calostral, generación de inmunidad activa y todo, debería controlarlo, por eso muchas granjas no tienen problema, y a partir de los 30-35 días ya empezarían los problemas propios, o 28 días propios del destete. Considerar factores, el flujo. Hoy en Argentina la mayoría de nosotros no está respetando el flujo estricto, todo dentro, todo fuera, y ese mezclado de animales es un factor de riesgo, ¿sí? Dentro de la misma granja, consideren siempre que vamos a tener animales con distinto estatus sanitario o inmunológico. ¿Qué es esto? Animales infectados, excretando un agente, por ahí sin signos clínicos, a animales todavía con protección inmunitaria y sin contacto con el agente, sin excretar el agente. Cuando los mezclo en el post-destete es donde se juntan y tenemos el factor de riesgo: caída de inmunidad natural y animales excretores que me están aumentando la carga. Si a eso le sumo la contaminación ambiental, la humedad, como les decía en maternidad, y una baja temperatura que me hace que el animal esté redireccionando su sangre para otros órganos, que no se levante a comer, la importancia de la alimentación, del estímulo de la alimentación en el post-destete, y ese cambio en el alimento y forma de presentación del alimento que lleva a cambios en bacterias y agentes de la microbiota. Lo mismo que les puse antes, no vamos a hablar de todos, me voy a quedar con los que más experiencia tengo, pero piensen que es de la mitad hacia la derecha de la pantalla lo que vamos a ir viendo ahora. Y me voy a quedar más o menos con estos agentes sin tocar mucho los parásitos, al menos en la presentación, después discutimos, y el circovirus porcino tipo 2, que básicamente quedó ahí por su similaridad con la Lawsonia intracelularis, pero hoy se cree que es un residual de la circovirosis sistémica, no es de gran impacto. Si nuestros agentes están enfocados en nuestra problemática, hace 2 años tuvimos un aumento importante en los casos entéricos, asociado a ileitis, Lawsonia intracelularis, las salmonelas y parcialmente las espiroquetas, tanto disentería como Brachyspira pilosicoli. La morbo y mortalidad muy variable, lo que cambia mucho es la presentación clínica, a diferencia de lo que vemos en maternidad. Siempre es importante esto, el periodo de incubación, en la mayoría de los agentes es muy similar. Básicamente, esto es importante para la teoría, para el momento de aplicación. ¿Qué me conviene a mí? ¿Tratar al nivel enfermo o prevenir al momento del contacto? Siempre va a ser más económico, más eficaz prevenir al momento de contacto. Recuerden que más o menos desde el periodo de la expresión clínica, en todos los agentes de interés para nosotros son 2 a 3 semanas para atrás donde está el mayor desafío. Y que si yo no hago nada, el cuadro es persistente en la granja. Con el mismo enfoque que le hice en la anterior,
Esta es una granja de 2.500 madres, primer ciclo de producción de alta sanidad, con una diarrea persistente en la recría entre los 30 y 50 días, que no mataba, pero en su momento no afectaba, o sea, por eso no pérdida de peso aparente. En el momento de la diarrea no había pérdida de peso, pero sí los animales salían con un peso muy bajo para la edad objetivo a los 65-70 días. ¿Con qué nos encontramos? Con un 30 a 50% de animales afectados, y esta es la foto de los corrales, ¿sí? Una diarrea de este tipo, fíjense los lechones todos sucios, húmedos, y una diarrea bastante líquida, ¿sí? Un grado 2, sin sangre, después podemos ver lo de los grados, pero bastante brillante, que me hace pensar en mucus, y un poquito, hasta ahí se los dejo. Tomando los mismos modelos que usamos en maternidad, consistencia, color, componentes anormales, volumen y frecuencia, se los dejo para que lo tengan presente, lo que es las braespiroquetas, unas diarreas malabsortivas o efusivas según donde impacten, ambas de intestino grueso, con lo cual en ambos casos voy a tener sangre si la tengo fresca, mucho muco y ocasionalmente fibrina, contra las diarreas de intestino delgado más grueso, como puede ser la Dapsona y Salmonella. Si bien en Salmonella no es frecuente o es muy raro ver sangre, en la ileitis la sangre siempre va a estar digerida, como parte del proceso hasta que es excretada. Entonces siempre va a ser sangre oscura. Y acá un poquito tiré muchas fotos de diarrea, para que las tengan presentes. Básicamente, diarreas pastosas, ¿sí? Con poca sangre, diarreas con fibrina, diarrea con sangre y alimentos sin digerir. ¿Porque hay tanto alimento sin digerir? Porque uno de los mecanismos de respuesta ante la injuria, ante el daño, es aumentar la motilidad, y por eso hay diarrea y por eso el alimento va como entró, ¿sí? Y sangre fresca versus sangre digerida. Sangre roja con mucus, sangre con fibrina, contra sangre oscura, negra, digerida, ¿sí? Básicamente sangre de intestino grueso contra sangre de intestino delgado. Y ya eso, a diferencia de lo que me pasó en la maternidad, me está haciendo pensar en agentes. Y ahora vamos a ir viendo. Entonces, el punto clave de la necropsia es estado corporal, cuadro agudo versus crónico, recordar la enteropatía, que tiene dos formas de presentación, la ileitis, la crónica versus la aguda mata, con una diarrea con sangre, muy agresiva, el cuadro crónico produce desemparejamiento y alteración de la condición corporal, y si acabo de vuelta, intestino, grosor de la pared intestinal, la zona en la que está la lesión y cómo es el contenido intestinal. Lo primero que yo hago cuando trato de explicar esto es a qué lugar de intestino, animal de por ahí 100, 80 kilos, no es tan fácil de abrir todo el intestino o no nos interesa. Entonces mi ejercicio es básicamente, como estoy haciendo acá con la mano derecha, estoy tomando el ciego, y a partir de tomar el ciego y tirarlo para arriba, eso me permite ubicar bien el ilion, que es una zona crítica de lesión, el ilion, ganglios inguinales ahí pegaditos, y lo que es el colon, la porción del colon. Yo sí o sí tengo que investigar estos tres puntos para definir si tengo o no lesiones muy sutiles de diarrea, de agentes, ¿no? Desde afuera, lo que a mí me va a llamar la atención, básicamente, a diferencia de un síndrome hemorrágico, es el engrosamiento de la pared. Y ese engrosamiento de la pared puede ser generalizado, como en todo caso, pero más liso, teniendo lo liso, con algo de edema de meso y bastante pegado, ¿sí? Más generalizado, o con un aspecto cerebroide rugoso, que no hace falta decir que esto sería la sospecha fuerte de ileitis, y esto me hace sospechar en otros agentes que después vamos a retomar. Pero si yo veo esto, rugoso, aspecto cerebroide, como decía en la facultad, con edema de meso importante, básicamente estoy pensando en ileitis, sobre todo si afecta ilion, y puede ser para adelante, intestino delgado y más grueso, o estos casos que pueden ser tanto intestino delgado como grueso, con un aspecto más liso exteriormente. Al momento siguiente, cuando yo abro la pared intestinal, voy a ver el contenido o el aspecto de la mucosa en su interior. Este es el aspecto rugoso, sinuoso, cerebroide típico de ileitis, que en un cuadro agudo va a tener coágulos de sangre. Y estas son dos fotos de cuadros crónicos. Estos animales
se murieron de ileitis, pero muchos de estos no van a morir, se van a recuperar de la enfermedad, no van a recuperar los días perdidos, y básicamente por esto los cuadros crónicos de ileitis o subclínicos impactan en la productividad. Uno pretende que a través de ese grosor, de esa pared intestinal afectada, pueda haber ingreso de nutrientes. Es imposible, señores. Entonces, esto es lo que impacta sobre el crecimiento y por eso el problema de la ileitis crónica a subclínica. Las dos fotos de la extrema derecha de la pantalla tienen que ver con un cuadro de una lesión que yo puedo pensar que es ileitis y también puedo pensar que es salmonela. Tiene que ver con lesiones en el ciego, ¿sí? Este es el ciego, y con algunos acúmulos de fibrina y una pared muy engrosada. Lo primero que voy a pensar de la escuela clásica es que esto sea una salmonelosis. Ahora, este caso en particular, ¿por qué lo traje acá? Porque no se confíen en la parte macroscópica. Abajo de todo esto había lesiones sugestivas de enteropatía proliferativa o ileitis. O sea, por algún factor asociado, o lo que fuera que tengo que identificar, acá tengo una bacteria, la Lawsonia intracellularis, y que es muy susceptible a la tiamurina, vamos a poner un nombre de un agente de control, pero como no se cortaba esta diarrea, o la tilosina, porque no se cortaba esta diarrea, porque había una salmonela arriba, que obviamente a alguno de esos macrólidos le hacía se le reía en la cara y no la podía controlar. Para la salmonelosis, después discutimos, tenemos otras estrategias de control. Casos más raros, les puse la foto del medio, que tiene que ver con la de la izquierda. Esto que les estoy mostrando acá es ciego y colon, que créanme, y si no me creen no importa, pues no suelo, pero bueno, trato de convencerlos. Esto se veía en 3 dimensiones bastante engrosado. Cuando lo abrimos, este era el aspecto. Y esto, o esto que es otro caso de la misma granja, hay una inflamación catarral a mucosa con un engrosamiento leve, acá generalizado, de la pared, pero que no llega a afectar las capas más profundas. Es un diagnóstico presuntivo de un agente que es la Brachyspira pylori coli o la espiroquetosis colónica. No lo puedo confirmar macroscópicamente, para esto necesito descartar que no esté salmonela presente, puede estar coasociado, o también hacer estudios histopatológicos para ver dónde está el grado de lesión o hasta dónde llega. Estas imágenes, esta ya la habíamos visto, la del medio, son más típicas de un cuadro que es este intestino abierto de salmonelosis crónica, afectando en este caso esto que está abierto el ciego. Estos son asas de colon, y estos asas de intestino delgado. La salmonela, junto con la Lawsonia, pueden afectar tanto intestino delgado como grueso. Las espiroquetas son propias de intestino grueso, por eso los cambios en la diarrea, los cambios en la ubicación, y en este caso es un cuadro crónico, un animal retrasado, con un retraso severo, que quizás ya no tenía diarrea, pero este intestino nunca se recuperó por la lesión de salmonela. Y si yo no lo controlé en su momento, este animal no va a crecer por más que yo lo deje 200 años en mi granja. Este es un cuadro subagudo, más severo, o sea, muerto por salmonela, y este es un animal sacrificado por retraso. Después tendría que descartar otras opciones. ¿Sí? La misma pregunta que le hacía hoy, toma de muestras, ¿para qué? ¿Cuáles? Ahora lo vamos a discutir. Siempre en el periodo inicial del cuadro, ese animal que le mostraba con tanto retraso con salmonela, es muy probable que yo no aísle la bacteria ahí, pero ya la lesión quedó y persiste por el mismo estímulo que hace el contenido intestinal sobre la pared, no se termina de recuperar, pero sí me va a evitar, me va a permitir ver las lesiones clínicas típicas como las que me mencionaba, y no ese cuadro tan agudo. Y lo mismo que decía, tipo y estudios disponibles en Argentina, consultar a nuestro laboratorio de referencia. Básicamente, el enfoque mío es lo mismo que hacía antes. Bacteriología, siempre lo llevo a mano porque salmonela puede ser un cofactor y puedes explicar bastante del problema de la no respuesta a la tiamulinotilosina en el caso de sospechar de ileitis, si yo no hago estudios. Entonces, yo siempre de rutina descarto salmonela. Para salmonela es buena herramienta tomar el ganglio regional, porque la salmonela, recuerden que se acantona el ganglio regional. Siempre hago histopatología,
aún de los casos más obvios, por eso trato de sacrificar animales o animales con muerte reciente. Y siempre voy a correr una PCR múltiple para descartar si está enteropatía o las brachispiras presentes. Entonces mi enfoque básicamente es las brachipiras y la Lawsonia por PCR, más histopatología, la salmonela por bacteriología, más histopatología. La trichuriasis la debería haber en las lesiones histopatológicas también. Muchas granjas tienen parásitos. Es un desafío grande el control de parásitos porque ahora no tanto, pero hace algunos años nos habíamos volcado mucho hacia la ivermectina, y recuerden que para Trichuri Swiss la ivermectina no es la herramienta ideal de control. Y en Argentina no tenemos, o al menos en mi experiencia, no hemos tenido mucho caso de colibacilosis severo, que en otros países reportan a partir de los 60-70 días de vida. Volviendo al ejemplo de la diarrea a partir de los 30-50 días de vida, esto fue en febrero, para que se ubiquen, esto fue año 2019, no, 2020, prepandemia. Fíjense qué interesante la problemática, porque de vuelta, 5 animales mandaron al laboratorio, esto lo recibimos en el laboratorio, de 5 animales, enfoque totalmente de hacer PCR de contenido intestinal o raspado de mucosa. De uno de ellos, que no fue ninguno de estos, que el vaso estaba extremadamente grande, se aisló salmonela, la salmonela puede hacer septicemia, y de todos, de esos mismos 5, hice histopatología. Fíjense que tenemos una mezcla de lesiones típicas de salmonela, como es la colitis filonephrótica profunda, con algunas más típicas o asociadas a Brachyspira pylosicoli, la colitis superficial, o a la Lawsonia, la hiperplasia de criptas, y la pregunta que yo me hago es, entonces, ¿qué estamos? Soy muy malo tomando muestras, es una opción. Los animales tenían una coinfección, es otra opción muy frecuente, o estoy totalmente perdido en la nebulosa. Pero yo ya acá tengo 3 herramientas, y esto es un poco sirve de ejemplo de lo que les decía antes. Nosotros esperamos a los 50 días que el cuadro esté asociado a la Lawsonia intracelularis, o sabemos que lo más probable es que sea un desafío de mayor edad. En mi humilde opinión, es el momento de contagio, quizás, de contacto, pero no necesariamente es el cuadro clínico. Y así lo encaré yo. La bacteria está porque tiene que estar, descartar si no se está vacunando con la vacuna viva, oral. Luego, de los otros que detecté, Pylosicoli y Salmonella serán mis estrategias de control para ver qué pasa. Al mes, volvimos, en este caso, a ir a la granja, porque el cuadro seguía. Y fíjense que de vuelta se repite Brachyspira pylosicoli en 3 animales de 5 que hicimos necropsia, con un contenido fibrinoso y cecitis fibronecrótica, no se aisló salmonela, y a la vez tomamos muestras de varias salas y de las 3 necropsias, de 3 de las necropsias que corresponden con esto. Básicamente se detectó Brachyspira pylosicoli en 3 animales, Lawsonia en 1 y Iodicentria en ninguno, y Salmonella en ninguno, pero nos quedó el ruido de la otra. ¿Cómo enfoco mi control yo? Obviamente entender por qué se está expresando esto y ver quién es el disparador inicial. En nuestra experiencia en granjas, generalmente las brachyspiras o las espiroquetas son las que favorecen la expresión clínica de salmonela. Y la que genera el daño más severo es la salmonela. Entonces, mi estrategia de contención es o reduzco la salmonela o reduzco la espiroqueta o reduzco ambas, con distintas estrategias. Básicamente para este caso, porque lo pongo porque sería lo mismo que una litis complicada, el control de las espiroquetas tiene más que ver con tiamulina o tilosina, los cuales en Argentina la resistencia a salmonela es altísima. El control de espiroquetas tiene que ver con algunos aditivos no antibióticos que pueden funcionar muy bien durante un periodo largo de tiempo. El control de la salmonela tiene que ver con algunos aditivos no antibióticos o con el uso de ácidos o con el uso de antibiótico según mi perfil de resistencia. Y básicamente, ¿cuáles son mis factores de riesgo de lo que tengo que ver yo? Es el flujo. Esta era una granja que se llenaba en 7 días largos, en las salas. La higiene, no se lavaba, no había tiempo de lavado por el flujo, entonces mis fosas y mis pisos siempre van a quedar sucios, se lavaba poco.
Era una granja nueva, la inmunidad, las vacunas funcionan muy bien. En Argentina no tenemos vacuna de salmonela, tenemos algo de experiencia con autovacuna, hecha muy a medida, y nos fue bien para controlar la salmonela. Y la medicación, en función del diagnóstico presuntivo y estudios complementarios, considerando siempre el uso de herramientas como pueden ser los ácidos. Recuerden que en Argentina tenemos aguas muy pesadas, generalmente hay que llevar al nivel de acidez necesario. Los ácidos funcionan muy bien, no solo para el control de cuadros clínicos, sino que funcionan muy bien para moderar o regular el crecimiento de flora benéfica para el intestino del postdestete. El ácido es algo que, a mi humilde entender, estamos usando muy poco y quizás mal en la Argentina, y en el mundo y en avicultura se usa mucho. Piénsenlo como una herramienta mejoradora, si alguno lo está usando, de la salud intestinal integral. Lo mismo que otros tipos de aditivos, como puede ser lo mismo que levaduras que le mencionaba antes, o algunos extractos de vegetales, ¿sí? En el caso particular de los antibióticos, 2 puntos críticos. Recuerden que las enterobacterias, como Salmonella, tienen una resistencia rápida, no pasa lo mismo con la Chiropilia y la Lawsonia. Entonces tengo que hacer un monitoreo periódico, el uso correcto en dosis, y la droga según antibiograma y respuesta clínica, y en uso correcto de dosis según el consumo del animal y el peso. Y para lo que es espiroquetas y Lawsonia, mucho cuidado también en dosis más tiempo de aplicación. En general, los planes de prevención son planes largos. Estamos hablando de planes de 15 a 20 días de medicación. Muchas veces se cortan antes y esto hace que el control no sea el absoluto, ¿sí? Con esto yo termino mi presentación. Tenía otro casito, pero era muy, muy similar. Así que bueno, me pongo a disposición de ustedes y no sé si hay preguntas, dudas. Veo que en el chat hay preguntas y nos ponemos a charlar. Bueno, Javier, muchas gracias, muy interesante la presentación. Bueno, si alguno necesita hacer alguna pregunta directamente en el chat, yo tengo algunas que me han enviado al WhatsApp. Bueno, un poco fue la primera de cómo tomar las muestras en lechones de maternidad. Vos ahí presentaste un poco, estaría bueno repetirlo, qué cantidad de lechones recomendás, o si directamente mandar porciones de intestino, de materia fecal. Mirá, hay un punto crítico que creo que es lo fundamental. 2 puntos críticos que creo que son los fundamentales. Que el lechón tenga diarrea, y nosotros por lo menos pedimos 3 a 5 lechones con diarrea. Si yo tengo un problema de diarrea, no tendría que tener problema en tener 5 animales para mandar al laboratorio. Pero que los animales sean con diarrea, por lo menos 2 o 3, ¿sí? Si yo voy a mandar intestino, puede ser el intestino ligado entero, ¿sí? El intestino del lechón ocupa poco espacio, y también eso me permite, desde el punto de vista de la granja, tener una apreciación más de lo que está pasando. Y si no, si yo voy a ligar, pero siempre ligar es con hilos, podemos ligar con precintos que algunos usan para el ombligo, y el concepto de ligar tiene que ver con mantener lo más homogéneo posible el segmento intestinal. No tiene que ver con qué zona hay lesión o no en el caso de maternidad. ¿A qué voy esto? Liguemos un segmento de intestino. Si yo estoy buscando una coli o un Clostridium, va a estar. Perfecto. ¿Sí? Y Pero no atarme a un solo lechón, perdón. sí, y en cuanto a los lechones, enviar los que más tienen diarrea, los más retrasados, porque yo veo muchas veces que mandan el que está muy retrasado, hecho pedazos ya, y bueno, escucho más que nada de la queja esa de los laboratorios, que les mandan cerdos muy raquíticos, digamos. No, el concepto tiene que ser enviar al animal en el cuadro inicial. 2 ejemplos típicos, los virus, hay una mayor excreción en los primeros 48 o 72 horas. Si yo quiero hacer PCR, ahí es donde voy a tener la mayor tasa de detección y voy a tener la menor proliferación de bacterias asociadas, con lo cual también voy a poder controlar bien eso y voy a tener buenas lesiones virales, no enmascaradas por otra cosa. Y otro ejemplo es las clostridiales, el Clostridium difficile, que es el más frecuente, al menos en mi experiencia en Argentina. Es un cuadro de pocas horas y animales en buen estado, generalmente. Entonces, siempre mi criterio es el animal que está empezando con la diarrea de no más de 2 días. Si el animal está en mal estado por la diarrea, mandalo, pero que sea la prioridad diarrea, no que sea un animal atrasado con diarrea. No sé si me expliqué. Sí, sí, perfecto. Bueno,
Nos preguntan, ¿qué opinión tiene acerca de las vacunas de ileitis? ¿Es mejor la aplicación oral o inyectable? Ahí va a tener problema con los laboratorios, me parece. En caso de ileitis en cachorras de reposición, ¿cuál sería la estrategia de vacunación que recomendaría? Bien. Voy a escapar por la izquierda, digamos, no. Yo no tengo ninguna preferencia por ninguno de los productos reconocidos a nivel mundial. Y esto aplica también, alguna vez lo hemos charlado con vos, Guido, con respecto a los antibióticos. Yo creo que hay una diferencia clara entre productos de primera línea y otras líneas, ¿no? Y no tiene que ver con que hoy estemos con Carval aquí, simplemente es esa mi visión. Hay laboratorios pioneros o que marcan la tendencia y por eso los productos son mejores que los otros. Con respecto a las vacunas de ileitis, las dos funcionan muy bien, ¿sí? Con respecto al criterio de decisión, siempre pasa por la operatividad en la granja, la factibilidad en la granja y el entrenamiento de mis operarios y que los puedo mantener. Funcionan bien, funcionan muy bien y la vacuna de ileitis también tiene un efecto protectivo, no explicado muy bien del todo, pero sí reduce la excreción de salmonela. Así que en estos casos complicados, por ahí la vacuna de ileitis es una buena alternativa. Si no pensemos en una vacuna de ileitis que me va a resolver el 100% de los problemas, como fue en su momento la vacuna de circovirus. Con respecto a las cachorras, yo lo diferencio en dos circunstancias. Si mis cachorras son internas, son propias, yo puedo manejar muy bien mi adaptación de cachorra, ¿sí? Y ahí puedo generar una prevención con vacuna y quizás así todo necesite el control o la reducción de carga o desafío con antibióticos. Y si mis cachorras son externas, sí o sí, por más que la vacune, voy a tener que tratar de reducir la carga o la excreción de la Absonia con antibióticos. Y recuerden, como dijo el doctor Roberto que hace muchos años, si tenemos un desafío de ileitis, la tilosina tiene que responder. Si no responde la tilosina, replanteémonos si es un problema de ileitis. No sé si respondí a toda la pregunta, me quedó algo. ¿Mm? Está bien. Ahí llegó otra pregunta. ¿Considerás importante el lavado de fosas para el control de salmonela? Ya que las tendencias hoy son no lavar fosas por los altos consumos de agua que insume. Sí, qué buena pregunta. Y ahí tenemos que encontrar equilibrio. El lavado de fosas para la sanidad es fundamental. No solo salmonelas, sino espiroquetas. Si nosotros no podemos limpiar las fosas, nunca vamos a cortar el desafío y lo vamos a tener que controlar de otra forma. Ahora, con respecto al consumo de agua, tenemos que encontrar el equilibrio y luego de eso ver también dónde estamos consumiendo o desperdiciando agua. Porque he visto muchas granjas que no lavan fosas para no gastar agua y después el 99,9% de los chupetes tienen pérdidas. ¿Sí? Entonces, me parece importante, pero hay que encontrar un equilibrio. Lo primero que tendría que ver yo, cómo es mi consumo de agua y dónde lo estoy consumiendo, si lo estoy consumiendo de manera adecuada o correcta. Perfecto. ¿Cómo pensás que puede impactar el destete precoz alrededor de los 10 días que hoy en muchas granjas realizan por el tema del nodrizaje? Ya que esos animales a esa edad su aparato digestivo no está adaptado para comer alimentos sólidos. Es un desafío, no lo digo yo, a ver, vamos de vuelta, creo que algunos tienen mi edad o más, pero la mayoría son jóvenes, por suerte, en esta reunión. Cuando yo me recibí estaba de moda el destete a los 14 días, en el afán de sacarle un parto más a la hembra, una fracción de parto más, y era un desafío. Y como bien decís, el intestino no está desarrollado, la microbioma intestinal no está desarrollado, entonces yo tengo dos desafíos. Si lo voy a hacer, lo tengo que hacer muy bien para reducir el riesgo de contaminación con bacterias patógenas. Ahí sería el riesgo de contaminación de bacterias en los 10 días. Y ahí tengo que trabajar mucho con aditivos, no tengo experiencia con qué aditivos, sí sé que las líneas libres de antibióticos funcionan bien, o las líneas con antibióticos, pero tengo que trabajar mucho en el consumo, en el estímulo, y ácidos quizás usaría mucho ahí también. Perfecto. ¿Qué recomendarías a una granjas nuevas o de alta tasa de reposición? ¿Qué nos recomendarías vos de hacer hincapié? ¿Una granja nueva o con alta tasa de reposición que tiene muchos problemas de diarrea en maternidad? Granja nueva estamos complicados.
Granjas con alta tasa de reposición, fortalecer mucho el feedback, ver la herramienta de feedback que yo pueda cumplir en granja. ¿A qué es esto? Hay muchas rutinas de feedback. Yo he visto esta rutina de feedback que básicamente eran mover bosta de todos los lados, toneladas de bosta de un lado para otro, y siempre cuando vamos a diseñar una estrategia de feedback que sea algo cumplible, porque después cuando preguntamos eso, no se hizo las semanas suficientes ni la cantidad suficiente. Recuerden que el feedback, para que funcione, siempre se dice por lo menos 3 semanas, 3 veces por semana. ¿Eh? Pero para eso necesito sustrato. Cuando lo hacemos bien, generalmente nuestro sustrato desaparece, que es la diarrea o la materia fecal con alta carga bacteriana. Para las granjas nuevas, yo lo que sugeriría es vacunación, ¿sí? Y tratar de laburar lo mejor posible los primeros días o las primeras etapas para que la sala se vaya contaminando y el sistema se vaya infectando. Pero tengo un desafío grande de diarrea. Y perdón, y ahí sí, el entrenamiento sería más fácil para empezar a trabajar con que no todas las diarreas son tratables con antibióticos. No hace falta tratar todas las diarreas de maternidad. Perfecto. Y acá otro caso, plantean que tienen cerdas adultas con diarrea y que paren cerdos a los días de vida ya tienen todos diarreas, o sea, ¿qué recomendarías en ese caso? Donde la madre está con diarrea y la cría recientemente con diarrea también. Hacer diagnóstico. Lo primero sería hacer diagnóstico, porque si bien el parto, me imagino que es una diarrea periparto, es un momento estresante para la hembra, no hay muchos reportes, al menos que yo sé, que conozca, entre diarrea y parto, como hay entre otros problemas. Entonces, revisar, y revisar en ese caso todo. Lo primero que me plantearía también, revisar calidad de agua y cantidad de agua que está comiendo esa hembra. Estado de la maternidad, todas esas cosas, y hacer diagnóstico a ver si es una diarrea infecciosa. Perdón, Guido, no lo dije, como me habías planteado hablar de diarreas no infecciosas por una cuestión de tiempo, no lo tocamos. ¿Está Me bien? parece que es otro gran tema, pero acuérdense que no todas las diarreas tienen un componente infeccioso. Por Perfecto. nuestra formación o deformación solemos pensar que sí o sí hay una bacteria o un agente, pero no es así. Y obviamente me cuesta creer, salvo en el caso puntual de coronavirus, que esa hembra con diarrea sea el mismo agente que produce diarrea a que el lechón produce diarrea. Yo creo que si el lechón de esa hembra tiene diarrea es porque aumentó la carga de la maternidad o que el lechón está calostrando o mamando menos porque la hembra tiene diarrea. Pero es mi apreciación personal. Lo pongo a discusión en la mesa, que hable el que quiera. Bárbaro. Bueno, otra pregunta. En una granja endémica con Isospora suis, ¿a qué edad del lechón recomendás hacer el tratamiento preventivo? El tratamiento con coccidicidas o coccidiostatos se tiene que hacer entre el tercer y quinto día de vida. Y yo soy un convencido que lo tenemos que hacer bien. El doble tratamiento no agrega nada si yo hago bien las cosas. Es como la doble vacunación por las dudas. Perdón. Entonces, sí o sí tenemos que hacerlo bien y entre el tercer y quinto día, ¿por qué? Porque los coccidicidas o coccidiostatos de uso en veterinaria, en porcinos, atacan básicamente todos los momentos del ciclo de coccidio, entonces a esa edad los controlo bien. Si lo dejo pasar más tiempo, ya tengo más carga y si los trato antes, no llego a controlar el cuadro. ¿Sí? Soy enemigo de las 24 horas de vida para el coccidicida. Perfecto, quedó clarísimo. ¿Y la misma pregunta, con qué recomienda desinfectar para combatir a los ooquistes? Ah, qué lindo. No tenemos buenos desinfectantes contra oquistes. Los oquistes tienen una pared muy gruesa. Los oquistes se pegan bastante a las superficies. Mi sugerencia es un buen barrido o lavado mecánico. Tratar de arrastrar todo lo posible. Revisar, no soy un experto en desinfectantes. El ácido cresílico era lo que mejor funcionaba, lo que había disponible en Argentina. Hoy cuesta conseguir y desconozco si hay algún otro que funcione bien contra los coccidios bien medido. Perfecto. Ahí, Horacio Baldovino, saludos. Hidróxido de sodio, ¿sirve para los ooquistes? En mi experiencia, o lo que yo sé, Horacio, no quiere decir que
gusto a escucharte después de tiempo, pero no tengo datos, pero no quiere decir que no sirva. No, no es, tendría que indagar más, si te miento. A prima fase te diría que no, no es específico, o no está indicado. Sí el ácido cresílico, pero tendría que ponerme a leer. Y guarda con lo corrosivo, tanto el ácido cresílico como el hidróxido de sodio, ¿no? Vamos a romper más de lo que limpiamos. Claro, viste, muchas veces pasa eso, por eso yo hablaba de la consistencia. Yo veo muchas granjas que me dicen, fulano de tal vino y me dijo que son diarreas por ovoquistes. Y le recomiendan soda cáustica o cloro al 20%. Por eso es importante realizarte esa pregunta porque, bueno, también hay que cuidar las instalaciones, ¿no? No es gratis, digamos, trabajar con soda cáustica o cloro. Y las personas. Y las personas son productos tóxicos y el ambiente son productos. El ácido cresílico, por ejemplo, es cancerígeno. Entonces tenemos que tener los equipos de protección personal adecuados y manejarlo con personal entrenado. No quita que se pueda usar o que no se pueda usar, pero usémoslo en contexto. De nada sirve un desinfectante si yo lavo mal. Y creo, corríjanme todos los que estamos acá, que nuestra principal falencia en Argentina es el lavado y el arrastre mecánico. Usemos espumas, aflojemos la grasa, que el cocido queda pegado ahí, remojemos, démosle tiempo. Esa es mi experiencia. Perfecto. Queda claro. No sé si me queda alguna otra. No. La pregunta de feedback en gestación ya está. Perdón, se me pudo haber pasado. Walter, buenas tardes. Feedback en gestación a partir del día 60 de gestación. Sí, el feedback, como le dije antes, hay distintos protocolos. El protocolo más tradicional es 3 veces por semana durante al menos 30 días. Nosotros, para que tengan una idea, el punto límite de generar inmunidad es alrededor del día 80-90 de gestación, porque es el tiempo que le va a llevar a la cerda producir cantidad suficiente de anticuerpos para transmitir por el calostro. Entonces, si yo lo arranco a los 40, a los 50, a los 60 o a los 70, dependerá de mi estrategia, pero no hay problema en arrancar antes, digamos, porque eso me va a generar una inmunidad en el corto plazo estamos hablando de por lo menos 3 meses. Así que lo importante del feedback es hacerlo de manera rutinaria y adecuada con el protocolo que yo compré, o que estoy usando, ¿no? Respetarlo. Perfecto. Y acá, bueno, un tema que no se habló porque, bueno, por una cuestión de tiempo. Torsiones y úlceras, ¿cómo disminuirlas o prevenirlas? Si lo supiera seríamos todos multimillonarios, o al menos el que lo descubra. Pero mi opinión personal y lo que hemos leído es un problema de consumo, ¿sí? De patrones de consumo del animal. Yo me aseguraría que haya cantidad suficiente de comida disponible todo el tiempo para los animales y sobre todo que la cantidad en centímetros lineales de comedero alcance para los animales que yo tengo. Que veo yo, y opinión personal también, es que en general tengo más cerdos que comederos, o que esos comederos no funcionan tan bien como dicen. Entonces hay momentos que el animal no come por frío, por calor, por falta de comida o por falta de agua, y eso predispone a las torsiones y úlceras. Con el caso particular de las úlceras, en las granjas con las cuales trabajamos siempre decimos lo mismo, y perdón la expresión, si es primaria la úlcera o secundaria. La úlcera, ¿por qué se produce? Digamos, por una falta de alimentación o por ahí otros factores, como puede ser la granulometría del alimento, ¿sí? Algunos componentes del alimento, pero yo voy a lo más grosero. El animal no tiene acceso a la comida por alguna razón. Y ese acceso a la comida o la falta de comida, ¿tiene que ver con fiebre o no? O sea, el animal tiene una úlcera, muere de úlcera, pero eso fue por un proceso infeccioso previo o una úlcera primaria, como le digo yo. Entonces, revisar, porque muchas veces las úlceras son secundarias a policerositis, neumonía, pericarditis. ¿Sí? Perfecto, muy claro. Bueno, Javier, llegaron ahí mensajes de agradecimiento y lo mismo Bueno, nosotros agradezco eso. te agradecemos y bueno, muchas gracias a todos los que se unieron y bueno, quedamos a disposición si alguna
preguntita quedó, la pueden enviar por privado y se la hacemos llegar a Javier. Sí, de mi parte, bueno, agradecerles por la organización, a todos los que estuvieron también, y como siempre digo, Guido, te voy a hacer llegar la presentación en un PDF, más allá que quedó grabada, para que esté a disposición de la gente, y bueno, siempre dispuestos a tratar de resolver los problemas y trabajar para una producción mejor, ¿no? Más sustentable con el ambiente y con los animales. Buenísimo. Así que bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes y espero que haya sido útil, que el que se perdió la siesta haya valido la pena. Sí, valió la pena. ¿Sí? Bueno, Bueno, abrazo gracias, grande a todos. Gracias por unirse. Gracias a todos por estar. Gracias, Guido. Felicitaciones. Gracias a todos. Excelente. Gracias Javier, gracias a todos. No, gracias, por favor.